Bienvenido a Buscadores de Tesoros, el estudio de la lección de Escuela Sabática, en la voz de niños y adolescentes. Hola, hoy estudiaremos la lección 18, titulada Herodías y la Babilonia espiritual. Herodías se deriva de la raíz Herodes, que significa surgió un héroe. Marcos 6:19 dice: por eso Herodías aborrecía a Juan y deseaba matarlo y no podía. La cabeza de Juan el Bautista fue llevada a Herodías, que la recibió con feroz satisfacción. Se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de que la conciencia de Herodes ya no le perturbaría, pero su pecado no le dio felicidad. Su nombre se le hizo notorio y aborrecido, mientras que Herodes estuvo más atormentado por el remordimiento que antes por las amonestaciones del profeta. La influencia de las enseñanzas de Juan no se hundió en el silencio. Había de extenderse a toda generación hasta el fin de los tiempos. Deseado de todas las gentes, página 194. Bienvenidos. Para empezar vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por este bonito día que nos has dado y que podamos leer esta lección muy bonita de Escuela Sabática. Que los niños la aprendan, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empecemos con la pregunta número 1 para Alejandra Román. El subtema es una mujer malvada, adúltera y asesina. ¿Quién era Herodías? ¿Sobre quién tenía influencia? Hola hermanos en Cristo, un saludo muy especial. Me presento, soy Alejandra Román Burgos. Soy de Colombia, pero actualmente vivo en Perú, en la ciudad de Ica. Hoy tengo el privilegio de responder la pregunta número 1. ¿Quién era Herodías? Mateos 14:3 dice: porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, esposa de Felipe, su hermano. Herodías era esposa de Felipe, el hermano de Herodes. Vemos que era esposa de Felipe, hermano de Herodes, y a la vez era ahora esposa de Herodes. En Marcos 6:17 dice: porque el mismo Herodes había mandado a prender a Juan y lo había encadenado a causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que él se había casado. Herodías tenía mucha influencia sobre Herodes, ya que ahora era su esposa, y esa influencia la utilizaba contra Juan, porque él le había dicho la verdad, y la verdad es que ellos estaban pecando al estar juntos. Al estar juntos ellos estaban adulterando. A Herodías no le gustaba nada, porque tiempo antes Herodes había escuchado las enseñanzas de Juan y él sabía que estaba pecando, pero aún así no quiso dejar su vida de intemperancia y pecado. Vemos aquí el claro ejemplo de Juan. Él nunca ocultó a Herodes su pecado, siempre le habló con la verdad. Así nosotros debemos siempre hablar con la verdad. Así ofenda a la persona, lo importante es hacerle saber que están pecando contra Dios. Así nos odien, siempre decir la verdad. Por la verdad murió Cristo. Amén. Ahora la pregunta número 2 Pamela Lucero. Así como persiguieron a Elías, ¿a quién Herodías odiaba y perseguía? ¿De qué pecado era culpable? ¿Al igual que su hija?
Hola, bendiciones. Mi nombre es Pamela Aldana Lucero Alessi. Soy de Argentina y pertenezco a la Iglesia de San Juan. Fui designada a responder la pregunta número 2, que dice: así como persiguieron a Elías, ¿a quién Herodías odiaba y perseguía? ¿De qué pecados era culpable al igual que su hija? Bueno, vemos que Elías fue perseguido por Jezabel, quien intentaba darle muerte, ya que el profeta había declarado el pecado del rey Acab y Jezabel. En este hecho vemos una comparación con la vida de Juan el Bautista, ya que Juan declaró el pecado de Herodes y Herodías, ya que ella había sido mujer de su hermano. Muchas veces Herodes sintió el llamado a alejarse del pecado, pero no lo logró. El odio de Herodías sobre Juan fue tal que indujo a su hija Salomé a que pidiese la muerte de Juan el Bautista. Ambas participaron de la muerte del apóstol, siendo Juan el primero en anunciar a Cristo y el primero en morir por él. Bendiciones. La pregunta número 3 para María Colmenares. ¿A qué mujer del Antiguo Testamento sería comparada a Herodías? Cita las comparaciones para los tres entre las dos impías y su similitud hasta la Babilonia espiritual. Saludos y bendiciones, mis hermanos. Mi nombre es María Colmenares, tengo 12 años de edad, vivo en Venezuela y asisto a la iglesia de los Chorritos. Herodías también puede ser comparada con Jezabel, mujer mala, la cual se nombra en el Antiguo Testamento. Se le pueden aplicar estas características: malvada, adúltera y asesina. Es símbolo de Babilonia espiritual, el mundo y las diferentes religiones, ya que han bebido del vino de la fornicación. Dice en Apocalipsis que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos mártires. Recordemos los miles de cristianos mártires, muertos a causa de la persecución, y ahora el llamado es para nosotros, a levantarnos y limpiar el campamento o la iglesia de toda contaminación, a enarbolar la santa ley de Dios y cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Como niños y jóvenes debemos alejarnos de todo lo que nos separa de Dios, ser constantes en oración e implorar siempre lo que Dios requiere de nosotros, y así poder recibir ese manto blanco que es la justicia de Cristo. Dios les bendiga. La pregunta número 4 para Aarón Sandoya. Así como Herodías influenciaba al rey Herodes, ¿sobre quién tendrá influencia a la Babilonia espiritual? ¿Cuáles son los crímenes y las falsas doctrinas de la Babilonia espiritual del fin del tiempo? Que la gracia y la paz de Dios sean con vosotros. Mi nombre es Aarón Sandoya y pertenezco a la Iglesia Volcán en Panamá. Quiero agradecer a los organizadores de este programa por haberme dado la oportunidad de participar en el desarrollo de la lección de escuela sabática. Analizando la pregunta 4, vemos que la Babilonia espiritual, que son falsas iglesias, tendrá gran influencia sobre los que practican actos inmorales y violan el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. También dentro de la iglesia, el pecado comienza con la codicia. Si alguna persona o ministro de la iglesia acostumbran a mirar mujeres para codiciarlas, cometen adulterio en sus corazones y se preparan para recibir la marca de la bestia y formar parte de la gran Babilonia. Viviendo una vida de adulterio con Herodías, el rey Herodes fue llevado por Satanás para encarcelar y matar a Juan el Bautista. Así también los que violan el 7º mandamiento se convertirán en nuestros peores enemigos y mandarán a matar a muchos de nosotros. Los crímenes de Babilonia se han dado porque ha matado a muchas personas durante la Inquisición. Y las dos principales falsas doctrinas que enseña Babilonia son la inmortalidad del alma y el falso día de reposo que es el domingo. Saludos a toda la hermandad y que Dios les bendiga y les guarde. La pregunta 5 para Benjamín Lucero. ¿Cuáles serán las grandes amenazas de Babilonia?
sobre los reformadores en los últimos días? Hola hermanos, mi nombre es Benjamín Lucero, soy de Argentina y pertenezco a la Iglesia de San Juan. Fui designado a responder la pregunta número 5 que dice: ¿cuáles serán las grandes amenazas de Babilonia sobre los reformadores en los últimos días? La Biblia menciona en Apocalipsis 12:17: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesús. Todas aquellas iglesias caídas representadas por Babilonia se volverán un poder perseguidor que se levantará contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En todos los tiempos los verdaderos cristianos fueron perseguidos. Esta realidad no cambiará en el tiempo del fin, pero esto no debe desanimarnos. Tenemos el gran privilegio de seguir las pisadas de nuestro gran maestro. Bendiciones, hermanos. La pregunta 7 para Juliana Román. ¿Qué hizo Jesús cuando huyó de la muerte de Juan el Bautista? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ante la amenaza de la Babilonia espiritual? Hola hermanos en Cristo, soy la hermana Juliana Román Burgos, tengo 12 años, soy de Colombia, pero actualmente vivo en Perú, en la ciudad de Ica, y me tocó responder la pregunta 6. Bueno hermanos, aquí vemos en el texto de Mateo 14, 12 y 3, primera parte, y también en el 23. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Después avisaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se apartó de allí, en una barca, a un lugar solitario. Y el 23 dice: cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Os aseguro que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel sin que venga el Hijo del Hombre. Bueno, entonces la primera pregunta dice: ¿qué hizo Jesús cuando oyó de la muerte de Juan el Bautista? Pues vemos en el texto que se apartó, tomó una barca y salió de un lugar solitario. Y en el texto de Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas. En este texto de Apocalipsis y de Mateo 14:23 nos da la respuesta de la segunda pregunta, de que nosotros debemos dejar las ciudades antes que vengan estas plagas, debemos salir a los campos como lo manda la voz de Dios. Y en la nota nos explica más claro que así como los cautivos desterrados escucharon, así nosotros tenemos que escucharlo y actuar, porque si no lo hacemos vamos a perecer junto con los impíos. Amén. La pregunta 7 para Santiago Colmenares. ¿Que no pudieron destruir Herodías y Babilonia? ¿Cuál será la recompensa para los que triunfen sobre la Babilonia espiritual? Bendiciones para todos mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Santiago Colmenares, tengo 12 años, mi país es Venezuela y asisto a la iglesia de los Chorritos. Herodías, aunque fue la promotora culpable de la muerte física de Juan el Bautista, no pudo destruir su integridad, su vida espiritual. Por eso, el verso dice que no debemos temer al que mata el cuerpo, sino al que destruye el espíritu. Babilonia fue culpable de la muerte de muchos cristianos, pero ante nada, estos cristianos se dieron a las exigencias del enemigo. Murieron manteniendo el estandarte de nuestro Dios en alto. Nuestro cuerpo será destruido, pero si nos mantenemos firmes y somos fieles, leales, seremos redimidos y Dios nos levantará en la primera resurrección. Seremos transformados y llevados a esa patria celestial que Jesús ha ido a preparar para cada uno de nosotros. El llamado es a mantenernos firmes y fieles ante las cosas que vendrán. Mis hermanos, preparémonos, estemos firmes y fieles a lo que viene. Vamos a hacer una oración para acabar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Bendícenos en esta hora que estamos aquí y que nada nos pasa. Gracias por esta lección de escuela sabática y gracias que todos los niños la escucharon. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Adiós. Por el día de hoy, la lección de esta semana ha terminado, pero nos escuchamos con el favor de Dios la próxima semana, con más lecciones de la palabra de Dios. Este programa es una producción semanal del Departamento Juvenil de la Unión Mexicana. Comparte este audio con tus contactos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale me gusta a nuestra página de Facebook para que te enteres cada vez que publiquemos nuevos videos.